Mil bendiciones a todos en este hermoso día. Estamos agradecidos con el Señor porque nos brinda nuevamente una oportunidad para poder bendecirte. Saludo a todos aquellos que se encuentran en los diferentes barrios sintonizándonos. Recuerda que todavía tienes la oportunidad de poder impartirles a alguien la palabra que estamos manifestando, predicando a través de nuestra iglesia online. De verdad que estoy contento por los testimonios y por lo que el Señor ha venido haciendo en todo este tiempo. Los testimonios de nuestra vigilia muy poderosos. De verdad que a ustedes, mis amados, les pedimos sus oraciones para que el Señor nos pueda seguir llevando de victoria en victoria y podamos continuar viendo su respaldo en todo lo que hacemos. Así que prepárate, dile al que está a tu lado: no me incomodes, no me molestes, porque sé que el Señor te va a bendecir con la palabra. Dile al que está a tu lado o cuéntale a 2 o 3 de esta manera: aprende a hacerlo en el secreto. Así se llama esta prédica que voy a compartir con ustedes, aprendiendo en el secreto. Vamos a las Sagradas Escrituras, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 2 al versículo 6. Dice así: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Verso 8: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No subió abiertamente, sino como en secreto. Qué pasaje tan poderoso. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Maestro venía allí cumpliendo su asignación, estableciendo su llamado, manifestando la palabra del Padre a todo aquel que le podía escuchar. Creo que en este tiempo nuestras convicciones de seguir predicando deben de ser firmes, seguir hablándole a la gente de la salvación del reino. La Biblia me enseña de que el Señor Jesucristo está en la casa con sus hermanos y estaban allí celebrando la fiesta de los tabernáculos. Qué importante recordar que la fiesta de los tabernáculos traía a memoria la gran victoria que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando le sacó allí de Egipto. Creo que nosotros debemos hablarle a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Debemos hablarnos a nosotros mismos. Por eso me impresiona que el salmista, la Biblia nos revela que el salmista le dice a su alma: alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios que el Señor ha hecho para contigo. El salmista en los momentos de dificultad le decía: alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios que el Señor ha hecho para contigo. La pregunta es ¿por qué? ¿Sabes? Porque en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, debemos hablarle a nuestra alma, debemos hablarle a nuestro pensamiento, debemos traer todo aquello que el Señor ha hecho en momentos difíciles y que manifiesta que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de los siglos por los siglos. Cuando nosotros traemos a memoria las grandes victorias que Dios nos ha entregado, mantenemos la convicción que por encima de todo Dios lo va a volver a hacer. ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien puede decirle al amigo, al familiar, al que está a su lado: Dios lo va a volver a hacer? El Señor está dispuesto a volver a hacer las cosas, las grandes obras y todas las maravillas que Él ha hecho a nuestro favor. Hay algo poderoso. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, estaban dentro de su casa, y los hermanos de Jesús en el verso 4 le hacen un comentario al Señor que está lleno de mucha profundidad. Dice así el verso 4: porque ninguno que procura
darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Los hermanos del Señor Jesús no comprendían todavía lo que era la revelación del secreto. Ellos pensaban que era mejor que el maestro se presentara en público y que saliera del secreto. ¿Por qué digo que ellos no conocían todavía lo que era la ley del secreto? Y la importancia primero de alcanzar en el secreto todo lo que anhelamos para que luego se manifieste en público. Y sabes, hay mucha gente que piensa todavía de la misma manera que los hermanos del Señor Jesús. Hay gente que piensa que las grandes victorias, que sus triunfos más grandes comenzarán en lo público, pero estamos equivocados. El Señor Jesús sabía que sus grandes victorias estaban primero en el secreto. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a interpretar lo que Dios nos está permitiendo vivir. El Señor nos está permitiendo estar en un tiempo de secreto. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy convencido que Dios está preparando la iglesia, que Dios está capacitando a los fieles, que Dios está llamando a los que todavía anhelan escuchar su voz, a los que todavía anhelan tener tiempos en el Espíritu allí, escuchando qué dice la voz de nuestro Señor. Aquellos que todavía tienen en su corazón el deseo ferviente de estar en su presencia, de decir: Padre, te necesito. A aquellos se les revelará lo que Dios quiere hacer. Pero ¿en dónde se revela lo que el Padre quiere hacer? En el secreto. Los hermanos de Jesús le dicen: si tú quieres que todo el mundo sepa qué es lo que hay en ti, tu llamado, tu ministerio, muéstrate abiertamente. Pero ellos no podían entender que para el maestro era mejor estar en el secreto. Esto a mí me revela lo siguiente: ellos no tenían la capacidad de interpretar ni de leer los tiempos proféticos para sus vidas. Amados, si algo nosotros tenemos que aprender en estos días es a interpretar, es a leer. Por eso anote este primer punto en esta mañana y digan conmigo: tengo que aprender a interpretar. Tengo que aprender a leer los tiempos. A mí me sorprende porque las Sagradas Escrituras nos enseñan en el Evangelio de Lucas de que el maestro está allí hablando con un intérprete de la ley. La Biblia dice que el intérprete de la ley quería aprobar al Señor y para aprobarle le hace una pregunta. Y la pregunta que el intérprete de la ley le hace a nuestro Señor Jesucristo es referente a la salvación. El intérprete de la ley, hablando cara a cara con el Señor Jesús, le dice: Señor, ¿haciendo qué cosa yo podré ser salvo? A mí me sorprende porque cuando el intérprete de la ley le hace esta pregunta a Jesús, el maestro lo que le responde es lo siguiente: ¿y tú cómo lees? Noten esto, la Biblia dice que Jesús no le da una respuesta referente al hacer qué cosas para ser salvo, porque lo primero que podemos ver acá, que aunque el intérprete de la ley sabía de la ley, no tenía conocimiento realmente de cómo ser salvo, porque él pensaba que haciendo alguna cosa se podía ser salvo. Es importante que nosotros aprendamos que lo único que a nosotros nos lleva a la salvación es primero creer en el Señor Jesucristo, apartarnos de todo aquello que no le agrada al Señor y caminar en una vida recta delante del Padre. Pero el Señor Jesucristo me sorprende porque le dice esto: ¿y tú cómo lees? Mis amados, no es el mucho conocimiento lo que nos va a llevar a poder entender y a leer los tiempos, porque hay gente que tiene mucho conocimiento pero no tiene realmente la interpretación correcta para saber lo que Dios quiere hacer. Es por eso que realmente para poder entender y aprender a leer los tiempos debemos de entrar en el secreto. Yo estoy convencido que el Señor está llamando a los que anhelan a su presencia, a los que anhelan una revelación profunda de Él, para que entremos a lo más profundo de su secreto, para que aprendamos a leer lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo siento en el corazón, en lo profundo de mi vida, de mi espíritu, que todo este tiempo que Dios nos está regalando en el secreto es para hablarnos, es para darnos directrices, pero lo más importante es para que usted y yo
nos encontremos con lo profundo de nuestro Señor. Por eso, mis amados, si nosotros no aprendemos a leer la voluntad de Dios en estos tiempos, creo que será muy difícil que podamos interpretar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque si usted piensa de que en este tiempo está allí encerrado en su casa solamente para hacer cosas temporales o para tener distracciones, para ocupar su tiempo, y no lo dedica a la palabra y no lo dedica en un tiempo de secreto para decirle a Dios: ¿qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres que hagamos después que salgamos de todo esto? Amados míos, yo creo que usted está reprobando el examen. Necesitamos decirle a Dios: ayúdame a leer los tiempos, ayúdame para poder interpretar correctamente lo que tú tienes para nuestras vidas. Mucha gente se va a desenfocar, va a haber gente desenfocada espiritualmente, va a haber gente desenfocada porque las circunstancias lo van a apartar de la verdadera entrega al Señor. Por eso quisiera llevarte a que levantaras una oración y le clamaras a Dios para que te regalara la interpretación de los tiempos. El Espíritu Santo me mostraba lo importante que es clamar por la unción que tenía José. La Biblia dice que José soñaba, pero también los podía interpretar correctamente. O sea que los podía leer, entendía los sueños de manera correcta. La Biblia a mí me sorprende porque habían astrólogos, magos y hechiceros allí, y dice la Escritura que Faraón tiene un sueño, pero los brujos, los hechiceros, los agoreros y los que estaban allí no pudieron interpretar, no pudieron leer correctamente el sueño de Faraón. Pero ¿quién sí lo pudo leer? ¿Quién sí lo pudo interpretar? Lo pudo interpretar un joven llamado José. Pero ¿saben qué es lo profundo de todo esto? La Biblia dice que se suelta un decreto de muerte por causa de que los brujos y los hechiceros no pudieron leer correctamente el sueño, no pudieron interpretar correctamente el sueño. ¿Qué me revela esto, mis amados? Esto me revela que si a través del tiempo y en esta oportunidad que Dios nos está brindando, usted no aprende a leer lo que Dios tiene para su vida, los resultados serán catastróficos. Vendrán tiempos en los cuales te encontrarás tan desubicado que no sabrás realmente cuál es tu propósito. Inclusive siento que hay mucha gente ya desubicada. Primero, espiritual. Segundo, hay mucha gente desubicada porque no han podido leer lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces, en todo este tiempo de secreto, debemos de aprender que el Señor nos quiere en el secreto para revelarnos lo íntimo de su presencia, lo íntimo de su corazón. Aprendamos, mis amados, que lo que Dios está permitiendo es tenernos aquí en este tiempo para que podamos aprovecharlo al máximo y decirle: Señor, muéstrame el camino en el que debemos andar. Entonces, lo primero que debemos de aprender es, primero, aprender a leer o aprender a interpretar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Número 2, lo segundo que debemos aprender en esta mañana es que el Señor tiene un tiempo de secreto. Noten lo que le estaban diciendo los hermanos del Señor Jesús en Lucas 7:3. Los hermanos del Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 7 versos 3 y 4 le estaban empujando para que él saliera a lo público, pero Jesús en el verso 10 les dice que él lo iba a hacer en secreto. ¿Cómo así, pastor? El maestro sabía que sus mayores victorias comenzaban en el tiempo secreto. Alguien se estará haciendo una pregunta: ¿y qué vendrá después de todo esto? ¿Y qué haré en el tiempo presente? Mis amados, las respuestas no están en las noticias. Mis respuestas no están en los audios que corren por vía WhatsApp. Las respuestas están en la intimidad del Señor. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 6 en adelante, que aquel que entra en el secreto y cierra la puerta y ora al Padre, el Padre que le ve en lo secreto le recompensará en lo público. Nuestras grandes victorias
y lo que ha de venir el día de mañana vendrá como consecuencia del tiempo que tú tendrás en el secreto con Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una vida de secreto? ¿Qué ocurre cuando aprendemos a conocer la voluntad de Dios? ¿Qué ocurre cuando aprendemos a darle prioridad a las cosas del Señor? Anote esto, por favor. Lo primero que ocurre son victorias públicas. Aleluya. Yo quiero declararte una palabra poderosa en esta mañana. Vendrán a tu vida victorias públicas. Es importante que nosotros aprendamos, mis amados, que estamos orando, estamos viendo las señales que se están manifestando. Son señales que nos están diciendo Cristo viene pronto. Pero es importante que aprendamos a leer los tiempos para saber que antes de que el Señor venga, mucha gente tiene que ser salva. Pero para que esa salvación se manifieste al mundo, Dios está levantando una iglesia que reflexione en la intimidad para con Él, que reflexione en la intimidad en su secreto, que aprendamos cuál es nuestro papel, que podamos estar en función de la salvación de aquellos que deben de añadirse a la iglesia. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de una congregación, estoy hablando del reino. Cuando tú conoces entonces tu función y tu asignación, tú sabrás que por encima de todas estas circunstancias, el Señor te va a entregar victorias, pero esas victorias no procederán de lo público, ni tampoco procederán ni vendrán de lo que tú puedas anhelar hacer, sino es del tiempo que nosotros estemos en el secreto. Anote esto, por favor. Entrenamientos privados entregarán victorias públicas. Wow, voy a volverlo a decir. Entrenamientos privados entregarán victorias públicas. Todo esto que estamos viviendo es un entrenamiento privado que el Señor nos está dando para que podamos aprender a discernir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando usted y yo aprendemos a crecer en el secreto, Dios nos va a recompensar en lo público. Pero la gente que quiere moverse como los hermanos de Jesús van a querer buscar los resultados en lo público, y los resultados no se encuentran en lo público. Los resultados primero se consiguen en lo secreto. Vuelvo a decirlo: entrenamientos privados entregarán victorias públicas. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento permite que se levante un gigante llamado Goliat, la Biblia dice que nadie le pudo hacer frente. Aún el mismo rey llamado Saúl, dice la Escritura, que comenzó a temblar delante de aquel gigante. ¿Sabes por qué? Porque Saúl fue el resultado de un anhelo público. Saúl fue el resultado del deseo público de un pueblo que quería un rey. Pero cuando usted mira la Escritura, Saúl nunca tuvo un entrenamiento en privado con Dios. Saúl nunca tuvo un tiempo de secreto en privado con Dios. El Señor me hablaba algo en estos días. A través de todo lo que estamos viviendo, se va a mostrar o se va a revelar gente que salió a lo público sin tener tiempos de batallas privadas, sin tener encuentros privados con Dios. Y note lo que acabo de decir: batallas privadas. Porque cuando usted tiene tiempo de comunión con Dios, ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión, aún digo tiempo de batallas privadas, es porque quizás nadie sabe lo que tú estás librando en el secreto. Mis amados, antes de que el rey David fuera rey, y antes de que el rey David alcanzara su mayor victoria, antes de que este muchacho se enfrentara con el gigante Goliat, David tuvo que vivir cosas en lo secreto. David tuvo que vivir cosas en lo privado. Una de las cosas que David primero vivió, un entrenamiento privado, fue el rechazo de su familia. Un entrenamiento privado fue que su mismo padre lo tenía olvidado. Un entrenamiento privado es que la Escritura menciona
enseña de que él peleaba contra el oso y contra el león y nadie le felicitaba. Nadie veía lo que David hacía cuando vencía al gigante, cuando vencía al oso, cuando vencía al león. Nadie le aplaudió, nadie lo felicitó. Pero cuando no hay reconocimiento en público, tranquilo, el Señor te tiene allí en su lista para entregarte tu recompensa en público. La Biblia a mí me enseña que cuando David llega a lo público, ha pasado momentos difíciles en lo privado. Él estuvo allá en lo privado primero, buscando verdad, encontrarse con él mismo, al punto que Dios se le revela. ¿Y de dónde nace su pericia? ¿De dónde nace su fortaleza? ¿De dónde nace el momento, la interpretación en el espíritu para él salir a pelear contra el gigante Goliat? Eso nace en el secreto. Eso nace en lo que él conocía como la intimidad de Dios. El salmista conoció a Dios, amado, porque nosotros en el secreto lo que aprendemos es a caminar y a conocer a Dios. Si este tiempo no es el tiempo mejor para usted para conocer a Dios, yo creo, mis amados, que estamos perdiendo el examen. Entonces, las victorias públicas serán consecuencia de tu vida en privado. Lo que vendrá de esta pandemia, lo que vendrá después, lo que ocurrirá el día de mañana. Quizás muchas cosas están ocurriendo negativas para muchos en estos días. Quizás muchas cosas no se están dando como quizás nosotros queremos en estos días. Pero cuando empieces a buscar a Dios en el secreto, cuando te conectes poderosamente en el secreto, conocerás a Dios en lo público. El Señor, después de todo este tiempo, comenzará a glorificarse de una manera poderosa, porque lo que usted ha sembrado, mi amado, el Señor le va a dar respuesta. Todo lo que tú has hecho por Dios, todo lo que tú has sembrado, las lágrimas, ese quebranto, quizás ese llanto, nadie quizás sabe lo que tú estás pasando en el secreto. Siento en mi corazón, en mi espíritu, que quizás hay gente que allí en el secreto, en las noches, se quebranta, llora. Nadie sabe lo que tú lloras, nadie sabe lo que tú estás pasando. El Señor sí lo sabe, pero allí en el secreto Dios te va a entregar tu recompensa. Nadie está viéndote ahora mismo, nadie sabe lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. En tu fidelidad, Dios, el Señor te va a recompensar. Sigue adelante. Por eso aprende esto: entrenamientos privados te darán victorias públicas. Este tiempo son entrenamientos privados. Nadie nos está viendo. Nosotros no podemos como pastor ahora ver realmente quién está allí conectado, quién está a la palabra. Es algo que ahora mismo nace en el corazón. Es algo que ahora mismo fluye de lo profundo. Nuestra esposa, la pastora, en estos días hablaba y decía que la responsabilidad ahora era algo que tenía que florecer, porque ciertamente ya no hay un grupo de alabanza que tenga que ir a una iglesia, ya no hay un grupo de ujieres que tenga que ir a una iglesia, pero ahora es donde se ve realmente lo que la gente es. Porque cuando estábamos en público mucha gente podía aparentar algo, podía aparentar ser. En público mucha gente podía aparentar una entrega, pero ahora como estamos en privado, en el secreto, nadie nos ve, ¿verdad? Usted puede tomar la decisión de no levantarse, de no congregarse, nadie le ve. ¿Por qué, pastor? Porque el único que le va a evaluar en este tiempo de secreto es el Señor. Escribe esto: tus respuestas públicas vendrán de lo que el Señor te está viendo que tú estás haciendo en lo privado, en el secreto. Gloria a Dios. Número 2, por favor. Número 2, en lo secreto recibimos visión de Dios. Anote esto profundamente. En lo secreto recibimos visión de Dios. Amados, es muy importante que aprendamos a tener la visión de Dios en este tiempo. Salmo capítulo 51, versículo 6 dice así: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho entender
entender sabiduría. Oh, por favor, miren esto. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Mis amados, ¿dónde nos va a hacer el Señor entender su visión? ¿Dónde nos va a hacer el Señor ver realmente lo que Él quiere que nosotros veamos? En lo secreto. En lo secreto Dios nos revelará lo íntimo de su pensamiento. Dice el salmista: en lo secreto me has hecho entender sabiduría. La sabiduría sale por las plazas, buscando a la gente que le pueda escuchar. Si algo está anhelando el Señor, es que la sabiduría dirija nuestros pasos, es que la sabiduría pueda hablar a nuestro corazón. Y entonces, cuando la sabiduría nos edifique, vendrá la visión de Dios a nuestro espíritu. Vendrá la visión de Dios. La pregunta es: ¿qué tú estás viendo? A mí me sorprende que cuando Dios llama a un muchacho llamado Jeremías, era un jovencito, Jeremías 1:10. La Biblia a mí me enseña que el Señor le pregunta a este muchacho en su plena formación ministerial. Pero cuando usted se entra profundamente a la Escritura, cuando tú te tomas la tarea de escudriñar ese pasaje, te vas a dar cuenta de que Jeremías estaba en el secreto. Dicen algunos estudiosos de que el profeta Jeremías en ese pasaje estaba orando en la recámara secreta. Otros dicen que estaba durmiendo, pero casi todos los escritores tienen un punto de unidad, y era que él estaba en el secreto. Ahora, cuando el profeta Jeremías está en el secreto, Dios lo llama en lo secreto y Dios le dice: Jeremías, ¿qué tú ves? Es en el secreto donde Dios coordina la visión de Dios con la de Jeremías, porque lo importante de estar en el secreto es saber que he coordinado mi visión con la visión de Dios. Porque usted puede tener una visión, mi amado, y usted puede creer que su visión está bien, pero si su visión no está acorde a lo que Dios quiere, usted está cometiendo errores. Y hay gente que tiene buenas intenciones, pero está actuando incorrectamente. Y por más que usted tenga buenas intenciones, si no actúa correctamente, puedes cometer errores. Voy a volverlo a decir. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero las buenas intenciones son necesarias, o mejor, deben de estar alineadas a la voluntad de Dios para que todo salga bien. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero no tiene la visión de Dios, ¿verdad? Usted tiene que pedirle al Señor que lo ayude a tener la visión de Él en su visión. Entonces usted escuchará la voz que el Señor le habló a Jeremías, y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ¿qué tú ves? La pregunta es: ¿qué tú ves en esta mañana? ¿Qué tú ves en esta tarde? ¿Qué tú ves en este día? ¿Qué es lo que tú estás viendo a tu alrededor? Es importante que tu visión se acople a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros estamos viendo solamente lo que nuestra motivación natural nos refleja, entonces usted no tendrá la capacidad de ver lo que Dios tiene para usted el día de mañana. Mucha gente flaquea, mucha gente tropieza, mucha gente se aparta, mucha gente se queda detrás del rebaño porque no ven lo que Dios les está revelando, lo que Dios les está mostrando. ¿Y por qué es importante esto, pastor? La Biblia a mí me enseña que Dios le dice a Jeremías, allí siendo un muchacho, todavía no había desarrollado aquella visión profética: Jeremías, ¿qué tú ves? Y el profeta le dijo: Señor, yo veo una vara de almendro. El Señor le dijo: muy bien, Jeremías, tú has visto lo que yo te estoy mostrando. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora el Señor
toma un profeta llamado Ezequiel. Los profetas tienen que tener la visión, tienen que tener el discernimiento, la capacidad de ver como Dios quiere que ellos vean. Ahora el Señor toma a un profeta, a un muchacho llamado Ezequiel, y le dice: mira, Ezequiel, ¿qué tú ves? Y la Biblia dice que Ezequiel está allí. El valle de los huesos extremadamente secos, no tenían vida, pero el profeta entendió de que Dios lo estaba colocando en medio de una circunstancia que aparentaban no tener vida, pero si él iba a tener la capacidad de ver, Dios le iba a entregar la respuesta para que pudiera transformar la circunstancia. Así en este tiempo, quizás hay muchas cosas que en este tiempo ya no pueden ser o dejaron de ser, pero lo que va a motivar la capacidad de avance, lo que va a motivar la capacidad de transformación es cómo tú ves. Si puedes aprender a ver como Dios quiere que tú veas, entonces podrás salir adelante. Pregúntale al que está a tu lado cómo tú ves. Vamos, pregúntale al que está a tu lado cómo tú ves. Yo estoy viendo que en medio de todo esto, Dios está preparando el corazón aún de muchos que no le conocen, que tendrán la capacidad de acercarse a Dios, de reconocerle. Yo estoy viendo que después de todo esto, el Señor va a añadir mucha gente que va a tener el anhelo de seguir a Dios y de buscar al Señor, se convertirán a Dios. Yo estoy viendo que después de todo esto, Dios levantará un pueblo fiel, porque aquellos que veamos a Dios obrar en esta crisis, tendremos, oiga amado, en el corazón gratitud, porque el Señor nos libró, nos sacó. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo estoy viendo un pueblo lleno de gratitud. Yo estoy viendo un pueblo que va a reconocer la dependencia de Dios, porque quizás usted, a través de esta circunstancia, muchos pudieron perder su empleo, pero cuando usted vea que Dios lo va a restituir, de que Dios nuevamente lo va a colocar en un lugar de honra, yo creo que usted tiene que ser agradecido. Usted tiene que seguir dependiendo y confiando de Dios, porque usted va a decir: el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Él me levantó, Él me restituyó. Perdí algo, pero Dios nuevamente lo volvió a hacer. Mis amados, porque Dios piensa en nosotros. Yo creo que a alguien Dios le va a devolver la visión. Yo creo que a alguien Dios le va a restituir nuevamente, damos gloria a Dios, la capacidad de ver. Es por eso que para poder tener esta capacidad, ¿verdad?, visual, tienes que salir de la aldea. Puedes decirle al que está a tu lado: sal de esa aldea. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue a hacer un milagro en una aldea, y el ciego dentro de la aldea vio, pero vio borroso. Entonces el Señor lo saca de la aldea, y cuando lo saca de la aldea le vuelve a colocar la mano en los ojos, y el ciego recuperó la visión. ¿Qué representa la aldea, pastor? La aldea representa la atmósfera que imposibilita que una visión pueda ser 2020. Voy a volverlo a decir. La atmósfera, la aldea es la atmósfera que imposibilita que una visión pueda ser 2020. La aldea es todo lo que rodea, es todo lo que está al lado y no está direccionado por Dios. Es todo lo que está allí rodeándote, pero no tiene el lenguaje del Espíritu Santo. Usted tiene que ver como Dios ve para que puedas interpretar lo que el corazón de Dios tiene para tu vida. Alguien puede decir: voy a ver como Dios ve. Entonces, para poder estar en el secreto, o mejor, lo que me entrega una vida de secreto, primero es capacidad de leer los tiempos, capacidad de interpretación. Segundo, visión de Dios. Anote esto ahora. Número 3, reflejo de gloria. Anote eso, por favor. Reflejo de gloria. Es importante que nosotros aprendamos que nosotros terminamos pareciéndonos a todo aquello que vemos. Voy a volverlo a decir.
Es importante que aprendamos que nosotros terminamos pareciéndonos a todo aquello que vemos. Cuando usted está en la intimidad, usted va a tener un encuentro con Dios. Usted va a tener tanta comunión con Dios que usted va a poder interpretar su corazón, aprenderá a leer lo que Dios le habla al corazón. Mis hijos siempre me han preguntado, Keren y Cristian, papá, ¿cómo te habla Dios? Es una respuesta muy compleja. Siempre les he dicho, llegará el día en que ustedes en su corazón podrán interpretar lo que Dios quiere que ustedes sepan de lo que Él quiere hablarles. Pero ¿dónde nace esta forma de interpretar a Dios? Esta manera de interpretar a Dios no nace fuera del secreto, no nace haciendo cosas externas o estar mucho tiempo pegado a una televisión, que no digo que es malo, pero a lo que tú más ves, eso terminas pareciéndote. Si tú estás más en el secreto, en la intimidad, hablarás como Dios quiere que tú hables de la intimidad. Conocerás más a Dios en el secreto. Pero si estás más tiempo, ¿verdad?, viendo el reflejo de otras cosas, vas a manifestar más lo que tú estás viendo, hablarás como lo que tú estás oyendo y no te moverás como el Señor quiere que tú te muevas. A mí me sorprende porque hay una enseñanza poderosa. La Biblia dice que Dios le habla a Moisés y Dios le dice a Moisés que subiera al monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí Moisés está 40 días y 40 noches. El Señor se le revela, pero la Biblia dice que al sexto día de Moisés estar arriba, el séptimo día, el Señor, una nube se le aparece y dice la Escritura que la nube lo envuelve y Moisés quedó en los secretos de la nube. ¡Qué impresionante! Cuando Moisés está en los secretos de la nube, la Biblia dice que todo lo íntimo de Dios se le manifestó a Moisés. Quedó impregnado a Moisés. El olor de Moisés era el olor de Dios. La atmósfera que estaba alrededor de Moisés era la gloria de Dios. Y cuando Moisés baja del monte, la Biblia dice que su rostro era semejante, resplandeciente, semejante al rostro de Dios. La Biblia dice que todo mundo se queda mirando a Moisés porque su rostro reflejaba la gloria de Dios. Cuando tú tienes tiempo en el secreto, ¿qué está haciendo Dios en estos días? ¿Qué anhela el Padre? Yo siento que el corazón de Dios nos está diciendo: entra en el secreto que te quiero empapar de mi gloria. Entra en lo profundo que te quiero revelar mi identidad. Entra, saca un tiempo de oración. ¿Por qué te acuestas a dormir sin antes tener unos minutos de oración? ¿Por qué te acuestas a dormir? ¿Por qué te levantas sin antes tener un momento de intimidad y decirle al Señor: yo quiero conocer de ti? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Cuál es tu directriz? La pregunta es: ¿a qué tú hueles? La pregunta es: ¿a qué tú te pareces? La pregunta es: ¿qué tú estás reflejando? La Biblia a mí me enseña entonces que reflejaba a Moisés lo que estaba allí en la nube. Usted tiene que reflejar, mi amado, la gloria de Dios. Usted tiene que reflejar la intimidad de Dios. Y esto es poderoso porque cuando yo voy al libro de Génesis, la Biblia me enseña: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Pero luego dice la Biblia: y el Espíritu de Dios se movía. Ese movimiento era un reflejo. ¿Qué reflejaba el Espíritu Santo? Nota esto. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios llegó no para reflejar el desorden, no para reflejar el vacío, no para reflejar el caos que había al principio. El Espíritu de Dios comenzó a moverse y comenzó a reflejar lo que el Padre quería que se reflejara. Pero entonces, para que el Espíritu Santo pudiera llegar a reflejar lo que el Padre quería, el Espíritu Santo tenía que estar en la comunión con el Padre para poder hacerlo. Amado, la pregunta es: ¿qué tú estás reflejando? La pregunta es: ¿cómo tú te estás moviendo? La pregunta es: ¿qué tú estás manifestando? Lo que tú reflejes será lo que realmente usted podrá mostrarle a los demás. Yo creo que debemos reflejar la gracia, el amor, la misericordia. A veces me hago preguntas, a veces llega a mi corazón interrogantes. Le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué
Hay gente que se desconecta tan fácil de ti y uno ve que no tienen la capacidad de reflejar la misericordia, de reflejar el amor, de reflejar salvación, de llegar a aquellos con un reflejo de gracia. La Biblia dice que aquel que mucho se le da, también mucho se le demandará. Usted, cuando está lleno de gratitud para con Dios, usted refleja su amor, usted refleja su salvación. Siempre habrá alguien cerca, siempre buscarás a alguien para manifestarle la gracia de lo que Dios tiene para con usted. Esto es tan importante que si yo no aprendo a buscar a Dios realmente, yo puedo reflejar lo que realmente es contrario a lo de Dios. Hay gente que ama a Dios, hay gente que conoce de la Biblia, pero están equivocados en el reflejo que manifiestan. Usted tiene que aprender a conocer a Dios en el secreto para que puedas manifestar y reflejar lo que Dios quiere para con los demás. ¿Cómo estás reflejando en tu casa? ¿Qué estás reflejando en tu casa? ¿Cuál es la actitud que tú reflejas? ¿Cómo tú te estás moviendo? ¿Cuál es el reflejo que le estás impartiendo a los tuyos? ¿Cuál es el reflejo que estás dejando en tu casa? ¿Cuál es el reflejo que estás manifestando sobre tu esposa y sobre tus hijos en los momentos de crisis? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Cuál es ese vocabulario? ¿Cuál es la manifestación? Lo que tú tienes de Dios en la intimidad será lo que tú reflejes de Dios en lo público. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, toca al que está a tu lado y dile: refléjame a Dios, refléjame a Dios. Si usted imparte lo que Dios le está revelando en el secreto, la gente estará confiada. La gente dirá: mi papá está buscando de Dios, esta mujer está buscando de Dios. Pero cuando usted lo que está ahí es ahí apartado de Dios, ya no ayuna porque usted cree que cuarentena es vacaciones, ya usted no tiene un tiempo de lectura de palabra porque usted cree que cuarentena es solamente dedicarle el tiempo que le sobra, el tiempo libre a cosas que no le edifican, usted, mi amado, no va a reflejar lo que Dios quiere que usted refleje. Yo creo que necesitamos reflejar la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos decimos? Digan conmigo: voy a ser fortalecido. Lo cuarto que se manifiesta en el secreto es la fortaleza. Me sorprende que la Biblia a mí me habla en Lucas capítulo 22, 43 lo siguiente. La Biblia dice que el Señor estaba en agonía, y cuando el Señor Jesucristo estaba en agonía, Él oraba más intensamente. Recuerden de que Él iba a llegar a la cruz y llega al Getsemaní, y estando allí en la agonía, la Biblia dice que un ángel llegaba y le fortalecía. Mis amados, necesitamos buscar este tiempo de secreto para que Dios nos fortalezca espiritualmente, para que el Señor nos sustente espiritualmente, para que Dios venga a nuestro espíritu. La Biblia dice que mientras Él estaba en agonía, cuando Él estaba allí que ya no podía, ¿quién lo fortalecía? ¿Quién lo sustentaba? El Espíritu Santo de Dios. En el secreto nosotros somos fortalecidos. Yo no sé cuántos han experimentado esto, que tú entras al lugar secreto y quizás tú entras sin ganas, quizás tú entras tan cansado, con dolor de cabeza, tú entras cargado porque venías atravesando un momento difícil y necesitas, ¿verdad?, una respuesta, y llegas allí sin fuerzas, y cuando llegas allí sin fuerzas, entonces comienzas a quebrantarte, comienzas a llorar, y cuando estás allí, tú sientes que el Espíritu Santo de Dios te toca, aleluya, y de repente te levantas de allí fortalecido, te levantas lleno de gozo y se te va el dolor de cabeza. ¿Sabes por qué? Porque te fortaleció Dios. Pero ¿a dónde lo hace? En el secreto. Hay gente que está agotada, cansada, pero ¿sabes por qué? Porque han dejado de buscar a Dios en el secreto. A mí me sorprende, porque 2 de Corintios capítulo 12 verso 9, el Señor le habla al apóstol Pablo y le dice: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando
Pablo se sentía débil. Entonces Dios le dijo: tu debilidad es fortalecida aquí en el secreto. Nosotros debemos entrar en el secreto, mis amados, y en el lugar secreto seremos fortalecidos. Yo oro en este día para que el Señor te fortalezca en tu vida espiritual, para lo que ha de venir, en toda esta circunstancia, que Dios te pueda sustentar y el Señor te pueda dar la fortaleza para seguir adelante. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana, en este día? Número 5, aprendamos a tomar decisiones. En el secreto, Dios nos ayuda a tomar decisiones. Mis amados, yo creo que en este tiempo tenemos que aprender a tomar decisiones. Decisiones que vengan de la mano del Espíritu Santo. Si usted no sabe qué decisión tomar o cómo actuar en una circunstancia, esa decisión debes de tomarla en el secreto para que Dios te guíe. A mí me sorprende lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 143, verso 8 al 10. Nota esto: Salmo 143, verso 8 al 10. Dice así: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti yo he confiado. Hazme saber el camino por donde yo voy a andar, porque a ti he elevado mi alma. El salmista le dice a Dios: hazme saber el camino por donde yo debo andar. Alguien que diga dirección, alguien que diga decisiones. Si usted tiene la convicción que el paso que va a dar, Dios lo está guiando, hágale, mi amado, porque Dios lo va a bendecir. Pero no tome decisiones con su corazón. Engañoso es el corazón del hombre. Usted debe estar convencido que la decisión que usted está tomando es de parte del Señor, porque si no, usted va a traer una tragedia a su casa, va a retrasar el proceso, porque hay gente que pierde el propósito, porque hay gente que se sale de lo que Dios está trayendo para su vida, porque las decisiones que tomaron fueron incorrectas, porque no tomaron decisiones en el secreto con Dios, no entraron al secreto, no le dijeron al Señor: esta decisión es tuya. Cuando nosotros estamos en el secreto, usted le pedirá a Dios una respuesta y Dios le va a responder conforme a su propósito y no conforme a su corazón. ¿Te acuerdas? La Biblia a mí me enseña que Elimelech mueve a su casa, la saca, damos gloria al Señor, de Belén. Y cuando él saca a su familia de Belén, trae tragedia a toda su casa, porque Elimelech era un hombre que tomaba decisiones sin consultarlas con Dios, tomaba decisiones sin antes entrar en el secreto. Cuando usted toma decisiones sin dejarse guiar por el Señor, entonces las respuestas, o mejor las consecuencias, no serán conforme al propósito de Dios. Y quiero terminar y quiero orar después de esto con el punto número 6. Note esto: en el secreto tendrás firmeza espiritual. Es algo que me llamaba la atención, porque yo le decía al Señor: Señor, ayuda a que tu pueblo tenga firmeza espiritual. En circunstancias como estas es donde uno mira el carácter de la gente. En circunstancias como esta es donde realmente se ve el verdadero liderazgo. En circunstancias difíciles es donde se observa realmente quién es cada persona. Dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 58 lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando tú estás en el secreto, tú entiendes de que tu llamado no era solamente en un templo. Yo me sorprendo porque hay gente que se desconecta y les
ocurre como el apóstol Pedro. Se quitan las vestiduras conforme la circunstancia. A mí me sorprende ver cómo hay gente que se desconecta tan tremendamente de una asignación y de un llamado. Hoy entiendo es que han dejado de estar en el secreto, porque cuando tú estás en el secreto, tú sabes que tu llamado, dice la Escritura, es siempre. Y el Señor nos manda a ser constante en todo tiempo. Y hay algo sorprendente, que en el secreto, dice la Biblia, y teniendo bien claro que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos que siempre le vamos a servir a Dios. Pero ¿quién conoce esto? ¿Quién sabe esto, pastor? Esto viene en revelación en el secreto. Amados, mis hijos, yo creo que hoy más que nunca tenemos que tener carácter, tenemos que tener firmeza, tenemos que tener constancia, perseverancia, sostener nuestra asignación, nuestro llamado, y decirle al Señor: Señor, yo te voy a continuar sirviendo. No importa lo que está viviendo el sistema depende y necesita a hombres y a mujeres que sean perseverantes, que creamos que dice la Escritura que nuestro trabajo no es en vano, que Dios nos va a recompensar. Así que, mis amados, déjame orar para que tú puedas aprender de que en este tiempo primero tienes que leer, interpretar este tiempo conforme Dios quiere que lo interpretes. Número 2, porque entrenamientos secretos te darán victorias en público. Esto es poderoso, ¿verdad que sí? Número 3, tenemos que aprender. Es importante que aprendamos, damos gloria al Señor, de que el Señor es quien nos revela la visión en el secreto. Y cuando estamos allí, la manifestación de la gloria de Dios vendrá sobre nuestra vida. Entonces debemos pedirle al Señor que nos mantenga firmes siempre y tomemos las mejores decisiones. Y mientras nosotros estemos en el secreto, el enemigo no nos va a mover. Mientras estemos en el secreto, el enemigo no nos va a dañar, porque la gloria del Señor será nuestra retaguardia. Déjeme de orar por usted. Permítame en esta mañana pedirle al Padre que le guíe, pedirle a Dios que lo sostenga. Hoy yo estoy orando por un remanente. Hoy yo estoy orando por hombres y mujeres que anhelan el secreto, que anhelan estar allí en los planes de Dios, que le dicen: Señor, no permitas que yo deseche tu llamado. ¿Quién dijo que hemos perdido un llamado? ¿Quién dijo que nuestras asignaciones no se han de cumplir? Dios está velando por cada uno de nosotros. Mis amados, mientras tú continúes siendo fiel a Dios, mientras tú continúes perseverando en el Señor, las puertas se van a abrir. La recompensa viene de Dios. Recuerda esto: entrenamientos en lo secreto, victorias públicas. Yo voy a orar por usted, porque vendrán victorias públicas, vendrán días en los cuales el Señor te va a recompensar. ¿Sabes por qué? Porque te mantuviste fiel al propósito, al llamado, allí predicando, buscándolo, orando. Estás aprendiendo a leer el tiempo, estás aprendiendo a leer lo que estamos viviendo. Sigues con tus oficios en tu casa, estás velando por tus hijos, las tareas, pero también estás allí en el reino conectado. No te estás desconectando del propósito. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de reflejar. Vas a reflejar a Dios. Siento en el Espíritu que el Señor te está levantando en esta mañana. Vamos, allí donde estás, es el tiempo de que le permitas al Espíritu Santo que venga ese reflejo. Aquí, antes de comenzar la prédica, el Espíritu Santo se metió poderosamente, me tomó, no podía parar de llorar. Y yo le decía: Nore, el Espíritu Santo no me deja, Nore, estoy quebrantado. El Espíritu me colocó a llorar. Y estamos en el apartamento, pero esto se ha constituido en la casa de Dios. Esto se ha constituido en un altar. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted refleja a Dios, cuando usted manifiesta lo que Dios tiene en usted, la presencia se empieza a soltar. Ahí donde estás, comienza a reflejar gracia, favor, paz. Comienza a reflejar presencia del Espíritu. Vamos, levántate en esta mañana. Déjame orar por tu vida. Déjame orar por tu llamado. Déjame orar por su asignación.
revelación. Déjeme orar por lo que Dios le ha colocado a usted en el corazón. Y catarrabacandalaba aquí va, Padre, en esta hora del día, Señor, te doy gracias. Te pido, Dios mío, por la vida espiritual de este pueblo, Señor, que amen tu secreto, porque en el secreto tú le revelarás, Dios mío, Señor, lo que está en tu corazón. Revélanos la sabiduría, revélanos los caminos, ayúdanos, Dios mío, Señor, a tomar decisiones correctas. Muéstranos en el secreto, Dios mío, Señor, cómo, Padre amado, desarrollar, Dios mío, negocios. Revélanos en el secreto la capacidad de emprendimiento. Revélanos en el secreto como lo hiciste con José. Señor, yo oro para que tú levantes, Dios mío, hombres y mujeres como José en este tiempo, para que le muestren al mundo, a Faraón y a Egipto, Dios mío, que tenemos nosotros la sabiduría, pero no es sabiduría de hombre, es sabiduría que viene en lo secreto, y como viene en lo secreto, tú nos revelarás y nos manifestarás en lo público cómo hemos de actuar, cómo de movernos en estos tiempos tan complejos. Padre, háblale a tus hijos, Dios mío, para que puedan leer los tiempos de la iglesia. Señor, sacude, despierta en esta hora. Estoy orando por milagros de revelación. Estoy orando, Dios mío, para que traigas a la sensibilidad a tu pueblo, para que traigas entendimiento a tus hijos, para que cada uno se vuelva a ti, Dios mío, en el servicio, para que se vuelvan a ti, Dios mío, en la honra, en la fidelidad, en la entrega. Abre las puertas ahora mismo en los hogares. Espíritu Santo, Dios mío, estremece. Siento el Espíritu de Dios ministrando poderosamente ahora mismo. La unción está descendiendo. Siento el Espíritu de Dios quebrantando. Tú que tenías más de 2, 3, 4 meses que no te quebrantabas, que no llorabas en la presencia de Dios porque te llenaste de letra, de conocimiento. Vamos, quebrántate. Busca a Dios en el secreto. Pídele a Dios que te revele su corazón para que puedas amar, para que puedas ver como Dios ve, para que puedas experimentar y sentir lo que Dios quiere que puedas experimentar. Siento el Espíritu de Dios mostrando, revelando. Vamos, ahí donde estás en tu casa, levántate. Ahí está el Espíritu de Dios tocando fuertemente, tocando fuertemente. Siento el poder del Espíritu Santo. Y catarrabacanda la vaquiva, endeleve rebequeisha barabacanda la vasalla. La ciencia, la gracia, la sabiduría, el Espíritu de poder. Ahí está el Señor moviéndose. Despierta una iglesia. Dios mío, aquellos que están anhelando servir, levántalos para el servicio. Dios mío, despierta el ejército, despierta el ejército, despierta a tu pueblo. Las obras espirituales que el enemigo quería, Dios mío, colocar para apartar del propósito. Aquellos que hace mucho tiempo no entran en el secreto, que han perdido la visión, que han perdido la pasión, que han perdido, Dios mío, el caminar, que han puesto la mirada en las cosas naturales, en las cosas de este mundo. El que está lleno de temor porque se salió de tu intimidad, porque se salió del plan secreto, ahora mismo atráelo a tus caminos, atráelos a ti, Señor. Te lo pido en esta hora, en el Espíritu. Y catarrabacanda la vaquiva. Muéstrale a tu pueblo, Dios mío, Señor, tu voluntad. Muéstrale a tu pueblo tu voluntad en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos. Señor, revélale tu voluntad a tu pueblo. Revélate, revélate, revélate el secreto. Muestra el secreto en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, háblale a tus hijos, mi Señor. Padre, te lo pido en esta hora. Te lo pido en esta hora. Señor, te doy gracias. Levanta tus manos, por favor. Déjame orar por ti. Allí donde te encuentras, siento el Espíritu de Dios de una manera poderosa. Paséate en los hogares. Señor, que en esta palabra se revele tu voluntad. Haz que el pueblo se vuelva a ti. Haz que el pueblo se vuelva a ti. Haz que el pueblo se vuelva a ti. Levante una iglesia que sea, Señor, una iglesia con carácter aún en los tiempos de crisis, que pueda reconocer que debemos crecer en todo tiempo y que lo que hacemos, lo hacemos, Dios mío, para tu nombre y que no es en vano. Dios, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde tú te encuentras, si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme hacer esta oración. Repita conmigo de esta manera: Señor Jesús, hoy quiero pedirte que entres a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo de la condenación eterna. Señor Jesús, entra a mi corazón, revélame tu palabra
Enséñame en el secreto todo lo correspondiente a tu reino. Amén y amén. Qué bendición en esta mañana. Agradecidos estamos con Dios por este tiempo, por su palabra. Mis amados, pídale a Dios que le ayude a poder leer lo que Él quiere que usted aprenda. Pídale al Señor que le revele, manifieste lo que Dios tiene para su vida. Son tiempos en los cuales necesitamos oír lo que Dios quiere hablarnos. Le bendigo. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. No pierdas los buenos hábitos. Mantente en la unidad de la iglesia. Hoy más que nunca identifícate como hijo de la casa y mantente creyendo que el Señor hará grandes cosas con tu vida, con tu llamado y con los tuyos. Dios te bendiga y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Recuerda, 5 de la tarde, nuestro segundo servicio. Invita a alguien, nos vemos. Dios te bendiga.